¿Cómo caracterizaría la industria minera en Chile? Yo creo que durante 20 años se materializaron muchos proyectos de inversión en la minería en Chile, lo cual derivó obviamente en un aumento significativo de la producción, con precios que en general fueron creciendo, sobre todo desde el 2011, pero hoy estamos en un nuevo escenario con una caída drástica en los precios. La productividad disminuyó considerablemente y los costos aumentaron muchísimo. Y ese escenario constituye una fuente para el desarrollo de innovación y para el desarrollo y la incorporación de tecnología que permitan hacer frente a estos desafíos. Sin lugar a dudas, los desafíos que enfrenta hoy día la industria minera son muchísimos, pero probablemente lo más relevante es que hoy día por primera vez en Chile tenemos una agenda de articulación sectorial con ciertas prioridades estratégicas de cara al futuro, al 2035. Tenemos un roadmap tecnológico que hemos construido, que se construyó en base al consenso de actores públicos, privados, asociaciones gremiales, universidades y centros de I+D, empresas proveedoras, etc. Ahora, obviamente esto no es el fin, sino que esto es simplemente un medio para que todos los actores se pudieran sentar a conversar. Y ahora probablemente el mayor desafío que tiene el país y la minería chilena es que este tipo de iniciativas público-privadas y las políticas que se están impulsando ahora se mantengan en el tiempo, porque históricamente lo que ha pasado en Chile es, bueno, este tema de la inconsistencia dinámica de que cambia el gobierno, cambian las prioridades políticas y estratégicas y nuevamente se vuelve a cambiar la política y nos preguntamos por qué algo resulta o no resulta. Bueno, ni siquiera sabemos si resulta o no resulta, no los dejamos terminar, aunque sean buenos o malos. Entonces, para mí ahí está hoy el principal desafío que tenemos como país. Y la minería, sin lugar a dudas, tiene que enfrentar sus problemas de costos y productividad, y para eso también yo creo que tiene que haber un cambio más bien cultural en la minería. Hay pocos drivers para innovar, a pesar de que es una industria que utiliza mucha tecnología. Cuando uno va a las operaciones mineras o habla con los operadores, los drivers asociados a la innovación no están. Mira, por el lado cultural, la tecnología suele venir desde afuera, desde otros países, y obviamente el riesgo de equivocarte contratando Cisairo es menor para un operador que contratarte ocupando una empresa local. O sea, se equivocó Cisairo, se equivocó la empresa. Pero ese es un tema. Pero lo otro es bueno, cómo potenciar el ecosistema de innovación en proveedores de la minería chilena. Y ahí hay varias barreras que algunas tienen que ver con las compañías mineras, otras tienen que ver con apoyos provenientes del Estado, y otras no sé con qué, pero están ahí. Partiendo por el tema de los espacios de prueba. Cuando tienes una innovación o desarrollaste una tecnología, si no la has podido probar en escala real, es muy difícil poder venderla o hacer que la industria minera la adapte. O sea, cualquier proveedor que desarrolle una tecnología en un laboratorio donde una minera y le dice, bueno, tengo esta tecnología, tiene estos efectos, ¿y dónde la has probado? No la he probado. Entonces, pruébala en algún lado y vuelve. ¿Por qué? Porque los costos de equivocarse también son muchísimos. O sea, tener una faena parada o una parte del proceso parada durante unas pocas horas es muy alto. Y en ese sentido se está discutiendo ahora el tener espacios de prueba bajo el concepto de bienes públicos que son soportados por el Estado o concesionados por el Estado para que se puedan probar las innovaciones. Por otro lado está el tema de la relación entre los proveedores y las compañías mineras. Obviamente es una relación asimétrica y en general, a pesar de que se han hecho esfuerzos puntuales en eso, en general la propiedad intelectual queda en manos de la minera y no del proveedor. Entonces eso le permite al proveedor escalar. Y en tercer lugar yo diría que, tercer lugar y me falta un cuarto, en tercer lugar hay temas comerciales. Yo creo que la principal barrera para el escalamiento de estas innovaciones, o sea, si bien se pueden desarrollar innovaciones, se quedan en patentes o en bonitos proyectos, la principal barrera tiene que ver con el escalamiento comercial y tecnológico de las soluciones. Y ahí yo creo que la industria de capital de riesgo podría jugar un rol, aunque todavía en Chile es incipiente y es muy lejana, se encuentra muy alejada de la industria minera. Y por último, la desarticulación, como ocurre en muchos lados, yo creo, de América Latina, entre los centros de I+D, las universidades y las empresas. En general son lenguajes distintos y
cuesta ver mecanismos efectivos de transferencia tecnológica que se traduzcan en innovaciones que sean rentables y que sean escalables y exportables. Yo creo que, vamos a entrar en el tema controversial, yo creo que es un caso exitoso desde el punto de vista de cómo se han podido materializar los proyectos mineros, y eso ha implicado know-how local. Las empresas de ingeniería chilenas han tenido un rol muy importante y de hecho una parte importante de los servicios que se exportan es ingeniería asociada a minería, porque para poder materializar una operación minera que es gigante, es algo gigante, o sea, no es... y es un proyecto que se demora 10, 15 años en entrar a operación, se necesita know-how y se necesitan capacidades, y obviamente en ese sentido se han desarrollado capacidades locales, y la industria, por otro lado, ha contribuido al desarrollo económico o al crecimiento económico más bien del país durante las últimas 2 décadas. El problema que tenemos siempre es cómo dejar de depender de los commodities, y hoy seguimos exportando el 60% del cobre. Y esa era la parte exitosa. Y el lado no exitoso, diría yo, es que desde el punto de vista de la política pública y del Estado se ha visto a la minería como una vaca lechera. O sea, se considera esta industria solo en la medida en que entrega recursos al fisco para poder financiar políticas sociales, etc. Y cuando baja el precio del cobre, todos nos preocupamos y decimos, chuta, está bajando el precio del cobre, la economía, no sé. Pero nunca le hemos dado una vuelta a lo que se está discutiendo en el workshop, que es cuál es el rol que tienen las industrias extractivas para el desarrollo de innovación y tecnología, y para de esa manera avanzar en la senda de la diversificación económica. Y en ese contexto esa es la parte no exitosa, a mi juicio, de la experiencia chilena. Lo exitoso es que hoy día sí existe cierto consenso en torno a que esto es una oportunidad, y yo creo que la mayoría de los actores lo ve hoy día al menos como una oportunidad, y está instalado el tema en la opinión pública, pero bueno, ahora hay que materializarlo y avanzar hacia allá.